El nombre de esta predicación, viviendo a la luz de su venida. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 11. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. El predicador escocés Murray Machen preguntó una noche en una reunión de amigos si pensaban que el Señor volvería esa misma noche. Uno tras otro le contestaron que no. Cuando todos hubieron respondido, Machen repitió solemnemente el texto: porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Vamos a orar antes de continuar. Padre, hemos dado lectura a tu santa palabra, te pedimos que podamos atender, Señor, a lo que se va a compartir, que nuestros sentidos sean cautivados, no por lo externo, no por nuestros problemas, no por nuestras dificultades, no por lo que tenemos que hacer durante la semana, sino que ahora presten total atención a lo que tú tienes que decirnos a través de este texto bíblico, Señor, y que sea también un instrumento de transformación para nuestras vidas, Señor, al ser expuesto. Te lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Esta predicación en particular la he dividido en 4 puntos. El primero, certeza sobre la venida del Señor, entre los versículos 1 al 3. Comencemos por los 2 primeros. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. No había necesidad, dice Pablo, de añadir nada respecto de la venida del Señor que los tesalonicenses ya no supieran. Es un poco la idea. Pablo mismo probablemente ya les había enseñado acerca de este tema. El asunto es que el Señor volverá, tal como lo expresa el texto, ¿no? Ocupando esta figura como ladrón en la noche, que dice en el verso 2. Entendemos bien este ejemplo que usa Pablo, incluso hasta el día de hoy. A diario vemos en las noticias cómo delincuentes no se meten a las casas para saquear, para robar, para hacer daño. Es más, incluso personas de la congregación han sufrido ese tipo de eventos. Mi hermana Gabriela con su familia ha pasado por este tipo de situaciones que son muy traumáticas, ¿no? Ahora, el sentido no es en un sentido negativo, sino en un sentido de que es inesperado. Así como los ladrones asaltan las casas de noche, así vendrá el Señor y no va a ser esperado, ¿no? Va a ser algo de súbito. Se asemeja en este sentido, en este concepto, a la venida del Señor. Es lo que Pablo está tratando de ilustrar a los tesalonicenses. Pero no es la única vez, iglesia, que esto de ladrón en la noche aparece en el texto bíblico. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 24, verso 42 al 44, podemos leer: por tanto velen, porque no saben en qué día viene el Señor. ¿Se da cuenta? El mismo énfasis de nuestro texto. Por tanto velen, porque no saben el día en que viene el Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados. Noten allí, hermanos,
el énfasis de estar velando, de estar preparados. Termina el texto diciendo, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Es claro que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo aquí también a su segunda venida. La primera venida, cuando Él vino, ¿no?, hizo su ministerio, ahora Él está haciendo referencia a su segunda venida. Cuando Jesucristo vuelva, será un hecho inesperado. Segunda de Pedro 3:10, otra vez vuelve a subrayar, a hacer foco en esta idea, pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Se dan cuenta? Una y otra vez la Escritura nos advierte que el día del Señor Jesús será como el ladrón, ¿no?, que aparece de manera inesperada, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pedro ahí nos da más información respecto de esta segunda venida, ¿no? Amados hermanos, esto nos recuerda a todos, a los creyentes de este tiempo, que nosotros tenemos que estar alertas. Alertas. Es un hecho de la causa que quizás la mayoría de ustedes saben, que a través de la historia de la humanidad, distintos hombres han tratado de poner fecha al retorno del Señor Jesucristo. Yo quiero solamente dar un par de ejemplos que son históricos y bien significativos. En el siglo XIX, el predicador estadounidense William Miller estudió las profecías de Daniel y concluyó que Jesucristo regresaría en 1843 y en 1844. Tras varios ajustes, muchos de sus seguidores esperaron con gran expectativa el 22 de octubre de 1844. Miles vendieron sus propiedades, abandonaron sus trabajos y se reunieron para esperar el regreso del Señor. ¿Imagina usted la escena? Sin embargo, Cristo no regresó. A este acontecimiento se le conoce como el Gran Chasco. ¿Usted sabe quién es William Miller? Precursor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él es William Miller. Otro más, desde sus inicios, los líderes de los testigos de Jehová anunciaron varias fechas para acontecimientos relacionados con la venida de Cristo y el fin del sistema actual. Entre las más conocidas están la de 1874, la de 1914, 1918 y 1925, y posteriormente la expectativa generada alrededor del año 1975. Cuando las predicciones no se cumplieron, las interpretaciones fueron modificadas. Lógico, había que buscar una explicación. Afirmaron que algunos de esos eventos habían ocurrido de manera invisible. Ellos hablan que Jesucristo vino de manera invisible entonces en alguna de esas fechas o años, reajustando su significado. Una constante de todos aquellos que gustan de poner fecha a la venida del Señor es que están omitiendo pasajes de la Biblia que son absolutamente claros, como el que nosotros estamos viendo esta mañana. Se venden de iluminados para ganar adeptos, pero algo que podemos afirmar con bastante certeza es que aquellos que gustan de poner fechas específicas respecto de la venida del Señor están mucho más cerca de ser falsos maestros que de ser personas fieles a la palabra del Señor. La historia demuestra que cada vez que alguien ha intentado poner fecha al regreso de Cristo, ha terminado fracasando. Pero el problema no es que Cristo haya fallado, el problema es que el hombre quiso saber, o quiere saber incluso hoy, lo que Dios no quiso revelar. Jesucristo fue muy claro, pero el día y la hora de su venida nadie lo sabe. Mateo 24:36. La Biblia nunca, amados hermanos, nos llama a calcular cuándo Jesucristo va a volver. Pero sí nos llama constantemente a algo que hemos visto también en nuestro texto y en los otros que yo compartí. Es a estar preparados. Es a estar preparados, es a estar alertas, vigilantes, sobrios, como veremos posteriormente. El creyente entonces debiésemos, ¿no? Este es el ideal. Debiésemos estar esperando que Cristo vuelva cada día, no por un calendario, porque alguien lo haya anunciado, sino porque es la inminente venida del Señor Jesucristo, algo que puede suceder en cualquier momento. De esto podemos estar seguros, hermanos. El Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Nos aporta más nuestro texto en Tesalonicenses. Nos da algo del ambiente. ¿Cómo va a ser el ambiente social? ¿Cómo va a estar el mundo en general
antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, ese va a ser el ambiente, paz y seguridad. Por un lado, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero por otro, la palabra nos enseña cuál va a ser la sensación del momento, específicamente del momento incrédulo, ¿no? Paz y seguridad. ¿En qué se centran hoy los discursos políticos? ¿Cuál es la oferta? Paz y seguridad, ¿no? Es llamativo que en el tiempo de Pablo, porque recordemos que estos creyentes también estaban con la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Ellos tenían ciertos problemas, ¿no?, al convertirse al cristianismo, ciertos grados de hostilidad hacia ellos, después vinieron persecuciones. Entonces, cuando dice que iba a haber paz y seguridad, en más de algún momento ellos también debiesen haberlo interpretado de esta manera. Cristo puede estar pronto, sobre todo cuando había paz y seguridad. Es lo mismo hoy, hermanos. La oferta constante, decía yo, de los discursos políticos, tanto de las potencias mundiales como de países más pequeños como el nuestro, es esto: paz y seguridad, paz y seguridad. Que parece, ¿no?, nunca se logra alcanzar. El texto nos dice que habrá esta sensación de manera previa a la venida del Señor. No nos dice cuánto va a durar esta sensación de paz y seguridad, pero sí habrá cierta satisfacción en la sociedad. La sociedad a nivel macro va a decir, lo estamos logrando, lo hemos logrado, hemos llegado a este equilibrio. Pero ¿sabe cómo lo va a haber logrado la sociedad? A través de un esfuerzo, ¿no?, sacando a Dios del panorama por completo. Pero la aparente paz y seguridad que el mundo va a alcanzar, con los recursos que tienen, no va a perdurar. El verso 2 dice, entonces, cuando esté esta sensación de paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Observe primero que en los primeros versículos, o en el primero, Pablo parte hablando a los hermanos. Ahora dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Hay una diferencia, ¿no?, entre los hermanos y ellos. Dice, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. A lo largo de la historia bíblica encontramos un patrón también que se repite. Dios advierte antes de traer el juicio. Pero lamentablemente son muy pocos los que toman en serio esas advertencias. Recuerda la historia de Noé, ¿no?, que predicó durante muchos años mientras construía el arca. Cada golpe de martillo era una invitación al arrepentimiento y un anuncio de que el juicio se acercaba. Sin embargo, cuando llegó el diluvio, solo 8 personas entraron al arca y fueron salvas. Siglos después, Lot suplicó a su familia que abandonaran Sodoma porque la destrucción era inminente. Sus yernos pensaron que estaba bromeando, se rieron de la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Más adelante el Señor Jesucristo anunció que Jerusalén sería destruido. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Les dijo a sus discípulos cuáles iban a ser esas señales y cómo debían actuar. Quienes creyeron a la palabra del Señor Jesucristo escaparon de esa ciudad cuando fue destruida. Quienes la despreciaron quedaron atrapados en una gran tragedia que está en los anales de la historia. La lección es evidente. El problema de cara al mundo nunca ha sido la falta de advertencia, sino la falta de disposición del ser humano para creer esas advertencias. Dios en su misericordia siempre avisa antes de actuar, pero la mayoría decide vivir como si nada va a ocurrir. Y por cierto, amados hermanos, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de este anuncio, de esta advertencia. Hay predicadores que enfatizan esto y que es prácticamente su única parte del Evangelio, ¿no? Hacen una entrega del mensaje algo desequilibrado. Pero entre lo que nosotros tenemos que decir también está esto, hermanos, sobre la venida del Señor. La palabra de Dios sigue y debe seguir siendo anunciada. Cristo volverá y con él el día de ese juicio, ¿no? La pregunta no es si Dios ha advertido, dice Warren Wiersbe. La pregunta es, ¿estamos escuchando su voz y viviendo nosotros como iglesia de Cristo preparados para ese día?
una pregunta para nosotros también. ¿Vamos a estar entre los hermanos del primer versículo o vamos a estar entre los sellos? Sobre los sellos, ¿no? Los que rechazaron el evangelio, dice el texto, vendrá destrucción repentina. La destrucción repentina, otra vez, aquí podemos hacer un alcance a ciertas sectas que dicen que no hay infierno, que no hay condenación eterna, probablemente también haciendo uso de versículos como este, destrucción repentina. Esto no es aniquilación, sino que es una metáfora bíblica para hablar del justo juicio de Dios. A eso se está refiriendo. ¿Será como dolores de parto de una mujer? Esto fue en tiempos, hermanos, que no existía toda la asistencia médica que existe respecto del parto de una mujer, nada de eso. Pero Pablo lo compara, ¿no?, con el juicio venidero, dolores a la mujer encinta. A pesar de nuestros conocimientos médicos modernos, las madres todavía sufren grandes dolores al dar a luz. El profeta Isaías usó este mismo simbolismo al describir la venida del Señor como día del Señor. Cristo se refirió a los primeros años del día del Señor como principios de dolores. Y la palabra griega traducida por dolores significa, en realidad, otra vez, dolores de parto. Dice un comentarista, ¿qué quisieron enseñar Isaías, Cristo y Pablo? Que el día del Señor dará a luz el reino. Cuando los juicios de Dios hayan terminado, el Hijo de Dios vendrá con poder y con gran gloria. Pablo describió de esta manera a sus destinatarios en Tesalónica la venida del Señor. Sobre ellos entonces será este dolor inescapable. No importa la sensación previa de paz y seguridad, no importa cuánto dinero tengan en sus cuentas bancarias, no importa cuántas propiedades, no importa cuántos búnker puedan haber preparado en contra de bombas atómicas, nada de eso va a ser posible que aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio puedan salvaguardar sus vidas. La destrucción repentina, el juicio de Dios, se hará evidente para ellos. ¿Estamos hoy nosotros en Cristo, hermanos? ¿Estamos hoy nosotros en la fe del Hijo de Dios? Porque recordemos, es importante tener esta certeza hoy porque no sabemos cuándo Cristo pueda venir. Muchas veces algunos piensan y dicen, sí, yo me voy a acercar a la fe mañana, más adelante, cuando termine de atender ciertos asuntos. Pero eso es actuar como si la vida te perteneciera. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de venir a Cristo. Porque Cristo puede venir por nosotros en cualquier momento. Dice Warren Wiersbe, cerca de 20 siglos han pasado desde que nuestro Señor dio la promesa de su venida y aún no ha venido. Esto no quiere decir que Dios no cumple sus promesas. Simplemente significa que Dios no sigue nuestro calendario. Pero Dios volverá, Jesucristo volverá, amados hermanos. El segundo punto de nuestra predicación, los creyentes estamos en la luz. En el verso 4 y 5 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí el tema que Pablo empieza a tratar, ¿no? Empieza a ser un poco más específico, pero a referirse respecto de la actitud que debiesen tener los creyentes. Dice, no están en tinieblas, en comparación con ellos que sí lo están. El mundo incrédulo, bien digo, sí está en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas? Resolvámoslo con otro texto bíblico. Hechos 26, 18 dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. El estado natural del hombre, el estado en el cual venimos de fábrica, por así decirlo, sin excepción, es que venimos en tinieblas. Todo nombre nace en tinieblas. Nadie nace bueno. Nadie nace queriendo buscar o agradar a Dios. Todos y cada uno de nosotros nacemos en tinieblas. ¿Qué más? Dice el texto.
Estamos bajo un dominio, es el dominio de Satanás. Bajo el dominio de Satanás, ¿usted sabe cuál es el hábito? El pecado. Todo aquel que está bajo el dominio de Satanás está viviendo en pecado. ¿Hay pecados más condenables socialmente que otros? Sí, pero no deja de ser pecado. El que mata está pecando, pero el que miente también. El que hace fraude, el que maltrata a su familia, a su esposa, a sus hijos, está pecando, pero el envidioso también. ¿Se da cuenta? Hay distintas manifestaciones de pecado, pero todas son pecados. Y si no estamos en la fe, si no estamos en la luz, si no estamos en Cristo, estamos bajo el dominio de Satanás y por lo tanto viviendo una vida de pecado. ¿Quién es el único que puede cambiar esta condición? El mismo texto lo proporciona, dice, por la fe en mí. Por la fe en mí podemos tener el perdón de nuestros pecados, dice el texto, y la herencia entre los que han sido santificados, apartados. Solamente Cristo puede sacarnos de esta condición y situación. Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solamente Cristo puede trasladarnos de las tinieblas a la luz, sacarnos del dominio de Satanás a estar ahora bajo el señorío de Cristo. Por la fe en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Esto es nuestro, amados hermanos. Hemos entendido que la venida del Señor Jesucristo es un acto inminente que es inesperado, pero también entendemos que tenemos ciertas señales que nosotros podemos entender. ¿Para quién va a ser del todo inesperado? Para el mundo incrédulo. Porque, como decíamos antes, el ambiente que va a reinar va a ser un ambiente de paz y de seguridad. Pero acá lo que nosotros tenemos que recalcar, ¿no?, es que estamos en tinieblas o estamos en luz. Dice el texto, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No habla aquí, esto también es particular, no habla de niveles de madurez, no habla de los años que nosotros estamos en la fe. Pablo está incluyendo a todos los hermanos que están recibiendo esta carta. De manera general dice, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. ¿A partir de qué momento? A partir del momento que nos arrepentimos y vinimos a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Desde ese momento somos hijos de la luz e hijos del día. No está hablando de niveles de madurez. Existe un contraste evidente entonces aquí en nuestro texto entre quienes son hijos de la luz y quienes están en tinieblas. Los hijos de la luz no viven bajo el dominio de Satanás, por lo tanto su inclinación ahora es a vivir en conformidad a la voluntad del Señor. Hay ciertas señales, no es solamente decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, estoy redimido, sí, somos redimidos, pero también caminamos como redimidos, caminamos como santificados. Hay un cambio, ¿no?, de dirección. El arrepentimiento es eso, amados hermanos, es un cambio de dirección. Tú ibas hacia un lugar y ahora vas en el sentido contrario. Vivíamos bajo el dominio de Satanás, pecando en las distintas manifestaciones, como yo les decía antes. Ahora bajo el dominio de Dios, vamos en un sentido contrario, luchando día a día por nuestra santificación. Somos hijos de la luz, eso se hace evidente también. Luego, en un tercer punto, quiero hablar de las consecuencias de estar en la luz. Verso 6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta, bien digo, y seamos sobrios. Este dormir es propio del mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque el mundo incrédulo no espera la venida del Señor. Todo lo que espera el mundo incrédulo es que su vida mejore. ¿Cuál es la ambición del no creyente? Mejorar su vida. Tener más dinero, que su familia esté mejor. Si no tiene casa, comprarse una casa. Si no tiene un auto, comprarse un auto. Que sus hijos vayan a la universidad. Todas esas cosas, hermanos, no las estoy diciendo que sean mal. Pero ese es el foco con el cual vive el no creyente. Esa es la plenitud que quieren alcanzar. Entonces están absolutamente dormidos a las cosas espirituales, entre ellas la venida del Señor. Lo que tiene que llamarnos la atención a nosotros y también preocuparnos y analizarnos, ¿no?, es que muchas veces nosotros tenemos también una actitud similar.
Estamos demasiado preocupados y ocupados de las cosas de este mundo. Pero se supone que, como hijos de la luz, se supone que como parte del reino de los cielos, nuestra mayor expectativa y esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en las cosas del reino del cielo. Si vivimos como vive el mundo, como si todo se tratara de lo que va a ocurrir en esta vida, tenemos que pedirle al Señor que reforme y transforme nuestra mente, nuestro corazón. Este dormir está señalando entonces el desinterés de las cosas del Señor. Otra vez, una vida de pecado. Pero hermanos, a consecuencia de estar en la luz, ¿qué es lo que debemos hacer? Al final del verso 6 dice, estar alertas y ser sobrios. Estar alertas y ser sobrios. Estar viendo las situaciones. Estar interpretando todo lo que sucede con el lente de la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. ¿Se da cuenta que tenemos nosotros una gran responsabilidad? Tenemos que preparar nuestro entendimiento para actuar conforme a ese entendimiento. Ahora, ¿cómo preparamos nuestro entendimiento? Con la palabra del Señor, con las herramientas que Dios nos ha provisto para ser preparados. Usted no se va a preparar viendo series de Netflix, no se va a preparar en conversaciones con sus amigos no creyentes, usted no se va a preparar con nada de eso, con lo que el mundo provee como entretenimiento. Usted va a prepararse y va a capacitarse con la palabra del Señor. Preparemos entonces nuestro entendimiento, como dice Pedro. Y mire, sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro también nos invita a poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra expectativa en lo que va a traer en la revelación de Jesucristo. Otra vez, cuando Jesucristo vuelva. ¿Cuántos estamos pensando en esto? Cuando Cristo vuelva. Yo sé y yo entiendo, hermano, que todos tenemos responsabilidades. Tenemos deudas, responsabilidades, pagos, hijos, los hijos se enferman, etcétera. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos eso. Pero la prioridad de nuestro corazón no debe estar invertida en eso. Eso no debe transformarse en un fin en sí mismo. Nuestro propósito final es esto, hermanos. Este es el fin de nuestra historia. Para un comienzo glorioso, por cierto, eterno, con Dios en los cielos. Entonces, ciertamente, como muy bien dice el apóstol Pedro, este entendimiento que ha sido educado también por la cultura, por la sociedad, por la televisión, por la educación, requiere reformas. Y esas reformas vienen por el Espíritu de Dios a través de su palabra. El estado de alerta es un tema común para los cristianos del Nuevo Testamento, dice un comentarista, y tiene relación con su segunda venida. Debemos ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Está muy emparentado, va muy de la mano con el dominio propio. Una persona sobria es una persona que está en control de sí mismo. Entonces, cuando está en control de sí mismo, las noticias que van ocurriendo a su alrededor no alteran su certeza respecto de Cristo. Las cosas que pasan, ¿no? Sean noticias estas globales o noticias en el entorno familiar, no logran alterar su perspectiva de la vida, porque su perspectiva de la vida está sobre la roca que es Cristo. Y uno de esos aspectos hace o dice relación con su segunda venida. El verso 7 vuelve a hablarnos de cómo se comportan aquellos que no esperan a Cristo y nos brinda un ejemplo muy gráfico, un pecado común en aquellos días, en los tiempos del Nuevo Testamento, y también un pecado que es común hoy. Bueno, primero habla porque los que duermen, de noche duermen, y luego agrega, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Dormir, como decíamos antes, es la indiferencia, la ignorancia respecto de Cristo, y el emborracharse es un botón de muestra del pecado. El que ignora, desestima, quien duerme a las realidades de Cristo, va a vivir una vida de pecado. Por ejemplo, el emborracharse. Pablo también ocupó esto del emborrachamiento, ¿no? En Efesios 5:18, para decir que
no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, y antes sean llenos del Espíritu. Hace ese contraste. El borracho no está en control de sí, ¿se dan cuenta? Embriagarse nos pone al hombre fuera del control de sus actos. No está en control de sus pensamientos, y si no está en control de sus pensamientos, de su proceso de razón, no va a estar tampoco en control de sus actos. El dominio propio en la embriaguez, en la adicción y en otro tipo de drogas que puedan haber, ¿no? Deja casi nulo o por completo nulo el dominio propio. De la misma manera el pecador, ¿no? Se recrea en los pecados, no tiene dominio propio. ¿Por qué las personas no pueden salir por fuerza propia de determinadas prácticas? Porque no tienen dominio propio, no tienen el Espíritu Santo. No hay rehabilitación del pecado gracias a la fuerza de la voluntad del hombre. Y alguien me puede decir, pero yo conozco una persona que fue a una asociación y superó un alcoholismo, la adicción, sí. Pero lo que eso provoca es solo un cambio en la manifestación de pecado. Un hombre bebedor, por fuerza de voluntad o terapia, deja ese vicio, pero le aseguro algo, va a caer en otro. Tal vez no tan socialmente mal mirado, pero va a caer en otro. Porque el único que puede librar al hombre, de sus cadenas de pecado es Cristo. La rehabilitación solo va a ayudar a cambiar por otra manifestación, que no sea tan mal mirada. El bebedor tal vez se va a transformar en un manipulador, que también es pecado. O en una persona que miente, una persona que engaña, también es pecado. Pero Cristo rompe las cadenas del pecado para ponernos ahora en el tránsito de una vida que se está santificando. El verso 8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, otra vez, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Es muy importante este tema de la sobriedad. ¿Se dan cuenta cuánto lo repite el apóstol Pablo? Habla otra vez también de que somos del día. Y que como somos del día, entonces debemos ser sobrios. Debemos ser conscientes, ¿no?, a la venida de Cristo. Debemos ser conscientes de que hemos pasado de muerte a vida espiritual, que se nos ha sacado de tinieblas a luz. Debemos ser sobrios. Y recuerda esa ilustración que yo les compartí hace algunas semanas. Al pez nadie le enseñó a nadar, al ave nadie le enseñó a volar, al verdadero cristiano nadie le enseña a ser sobrio. Obviamente en la palabra del Señor vamos refinándonos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la sobriedad debe ser parte de nuestro carácter y debemos crecer en ello, obviamente. Warren Wiersbe dice, el creyente sobrio posee una calma y una perspectiva razonable de la vida. Lo que yo les decía antes, ocurren cosas inesperadas, pero eso no afecta a tu sobriedad, no explota frente a las situaciones. No es ni indiferente, ni frustrado, ni temeroso. Oye noticias trágicas del día, sin embargo, no se atemoriza. Experimenta las dificultades de la vida, pero no se da por vencido. Sabe que su futuro está seguro en las manos de Dios, así que vive cada día diligentemente, calmada y obedientemente. La perspectiva que uno tiene de la vida determina el resultado que se obtiene. Y cuando esta perspectiva mira hacia lo alto, un buen resultado está asegurado. Esa es la manifestación de aquellos que son sobrios. Pablo recurre a estas metáforas que también utiliza en el libro de Efesios, ¿no?, respecto de la armadura. No tan extensamente como en el caso de Efesios, pero también lo hace. Dice habiéndonos puesto, que también puede ser leído como habiéndonos puesto de una vez por todas. Es decir, esto no es algo que nosotros místicamente decimos, bueno, me voy a poner esta mañana la coraza de la fe y del amor, el casco de la esperanza. No, es solamente un ejemplo para decirnos el carácter que debe gobernar sobre nosotros. La fe, el amor, la esperanza de la salvación. Ambos son
parte de esta armadura, por lo tanto tiene que ver con la protección. Y yo también estoy seguro que tiene que ver con esto de la sobriedad, porque si miramos por completo el texto 8, dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe, del amor y el casco de la esperanza de la salvación. ¿Qué ayuda a que tú y yo seamos personas sobrias? Vivir con fe, con amor y con la esperanza de la salvación. Eso hace que nuestra sobriedad experimente madurez y crecimiento. Pero si estamos dejándonos gobernar por las cosas que suceden y esas determinan mis decisiones y mi forma de pensamiento, entonces es muy difícil, es imposible que yo pueda ser sobrio. Cuando el mundo espera que las cosas mejoren, ¿no? Gracias a la tecnología, hoy día la inteligencia artificial, la ciencia, la medicina, mejores políticas, nosotros, hermanos, somos llamados a mantenernos sobrios, en base a las verdades espirituales y echando mano de las provisiones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Nuestra fe y amor, la fe bíblica, ¿no? Que nos enseña la manera en la cual nosotros debemos vivir, el amor que recibimos en Cristo y que ahora debemos reflejar también hacia nuestros semejantes. Y teniendo presente, ¿no?, la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas que nosotros debiésemos tener siempre presentes en nuestro diario vivir. Dice Warren Wiersbe, aquí se describen como una armadura para protegernos de este mundo perverso. La fe y el amor son como la coraza que cubre el corazón. La fe hacia Dios y el amor hacia el pueblo de Dios. La esperanza es el yelmo que protege la mente. ¿Se dan cuenta? La esperanza de la salvación protege nuestra mente. El mundo es un caos. Pasan catástrofes, tragedias. A nivel personal, tú puedes hoy estar enfrentando caos también, dificultades, cosas que son difíciles. ¿Cómo proteges tu mente? Amado hermano, hermana, ¿cómo proteges tu mente? Con el yelmo que tiene que ver con las certezas de lo eterno. Los no salvos fijan sus mentes en las cosas del mundo, mientras que los creyentes dedicados fijan su atención en las cosas de arriba. Nuestro último punto de esta predicación, la salvación segura para confortarnos. Verso 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no sufriremos la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Todos quienes no están en Cristo sí sufrirán de la ira venidera. Los que están en Cristo, obviamente, no sufrirán. Mateo 13, verso 14 al 50, dice en una parábola, ¿no?, hablando de esto mismo, el reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. ¿Va captando la parábola? ¿Sí? Una red que recoge todo tipo de peces, pero llega el momento de seleccionar. Los peces buenos se van a la canasta para el consumo y los malos se eliminan. Verso 49, y aquí viene la aplicación. Así será el fin del mundo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Sacarán a los malos de entre los justos. ¿Cómo nosotros somos justificados? En Cristo. En Cristo somos justificados. Y los arrojarán en el horno de fuego. ¿A quién? A los malos. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí usted tiene un pasaje que nos habla de esta ira venidera. Se habla de un horno de fuego, se habla de llanto y de crujir de dientes. Y algunos piensan, ¿no?,
que esto es simbólico, que el horno de fuego es simbólico, que el llanto y el crujir de dientes son simbólicos, pero no sé si eso es un gran consuelo, porque lo cierto es que la realidad siempre supera al símbolo. Si es verdad que esto del horno de fuego es un símbolo, y si es verdad que el llanto y el crujir de dientes son un símbolo, la realidad va a superar al símbolo. Eso es así siempre. La realidad siempre supera lo simbolizado. Pensar en esto y hablar de la ira de Dios, hermanos, no es para alegrarse, pero son cosas en las cuales tenemos que meditar y pensar. Usted imagine un lugar donde la gracia y la misericordia de Dios ya no va a existir. Tratar de solo proyectar esa idea, ahí usted tiene una figura, un alcance de lo que va a ser la ira de Dios, el juicio de Dios. Por el contrario, quienes están en Cristo, por medio de Cristo, el verso 10 exhibe también algo muy importante para nosotros, como es el contenido del Evangelio. Dice que murió por nosotros. Que murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Somos justificados. Estaremos del lado correcto de la historia cuando Cristo vuelva. No por nuestros méritos, no porque somos buenas personas, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Hay una particularidad aquí en el texto que se ocupa la palabra dormir en la misma carta con diferentes significados. La semana antepasada nosotros hablábamos que los tesalonicenses tenían cierto temor por aquellos que habían dormido, ¿recuerda? Y decíamos que dormir dice relación, o más bien significa directamente haber muerto, aquellos que han muerto en Cristo. Y aquí también el apóstol Pablo vuelve a utilizar el término con ese mismo significado, cuando dice, ya sea que estemos despiertos o dormidos, ya sea que estemos vivos o muertos. Pero antes, cuando hablaba de los que estaban durmiendo, era otro significado, ¿se da cuenta? Porque ahí estaba hablando de la cuestión moral. Personas que no están interesadas en Dios, en su venida, en ser santificados, están dormidos en ese sentido, en un sentido moral. Pero acá está utilizando el término en un sentido de muerte. Entonces Pablo está como volviendo un poquito atrás y diciéndole a los hermanos, mira, ya sea que estemos nosotros vivos o aquellos hermanos que ya partieron, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. Juan 14, 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. De eso estamos hablando. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Ahí hablando no de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hablando de manera en específico de cuando partimos, antes de esa venida, ¿no? Puede que nosotros estemos o no cuando Cristo vuelva, pero lo cierto es que si es que Cristo no viene antes, todos los que estamos aquí vamos a dormir en Cristo. Hablando respecto de eso, 2 Corintios 5:8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Hablábamos la semana antepasada de esto, ¿no? De estar en Cristo, que es mucho mejor, también dice Pablo a los filipenses. Cuando un creyente parte de esta vida, cuando muere, va a la presencia de Cristo, de manera inmediata, ¿sí? Si quieres saber más de eso, vaya a la predicación de hace 2 semanas, porque ahí yo fui más extenso. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Una vez más se repite que la enseñanza respecto de la venida de Cristo, amados hermanos, es para confortarnos. No vamos a sufrir la ira de Dios, hemos sido salvados por Cristo que murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso debe ser razón de confortarnos, es para ser edificados, no de manera ocasional, sino como parte habitual de nuestra vida como creyentes. Dice, tal como lo están haciendo. ¿Se dan cuenta?
confortarse, edificarse tal como lo están haciendo. Eso es tiempo presente. ¿Queremos material para edificarnos? Hablemos de la venida del Señor. ¿Cómo puedo yo consolar a este hermano? Háblale de la venida del Señor, de la esperanza que le espera a los creyentes, que ayúdale a poner su mirada en las promesas eternas. Ayúdale a entender de que todo esto va a pasar un día y que si él ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, entonces va a gozar eternamente con el Dios Trino. Eso es para confortarse, eso es para ser edificados. Pero a veces nosotros estamos, ahí voy a buscar en Google, ¿cómo puedo apoyar a un hermano? ¿Cómo puedo consolarlo? Aquí usted tiene material infalible, suficiente, inerrante para consolar. Las verdades de la expectativa de lo eterno, hermanos, son dadas para edificarnos, para consolarnos. Respecto de confortarse, que otros textos traducen como alentarse, es un imperativo. Es decir, es una orden. No es un favor. Es una orden, es un imperativo presente activo, dice lo técnico, ¿no? Y respecto de edificarse el uno al otro, lo mismo. Imperativo presente activo. Es una orden que se nos está dando. Y una orden que se nos está dando con certeza, con seguridad. Es decir, esto como materia prima para consolar, sirve. Esto como materia prima para edificar, siempre sirve. Por eso el Señor nos lo ordena. Y no necesitamos acudir a otros medios ni otras materias para buscar consolación. Finalmente, nunca debemos permitir que el estudio de estas profecías se convierta en polémica y discusión. Pablo concluyó esta sección con una aplicación práctica de las Escrituras, de ánimo y de edificación. El hecho de que nos reunamos con nuestros amados y que estemos siempre con el Señor es una fuente de aliento. Y el hecho de que no sufriremos la ira de Dios durante el día del Señor es otra fuente de ánimo. La verdad de que la venida del Señor es inminente nos anima a guardarnos puros, porque somos del día, y a trabajar fielmente en la obra que Él nos ha designado. ¿Cuál obra, hermano? El ministerio, el don que Dios te dio a ti. Esto nos anima a ir a la iglesia, a amar a los hermanos. La seguridad de que estaremos con el Señor nos fortalece en las dificultades de la vida y nos motiva a ganar a los perdidos. Muchos creyentes, dice Warren Wiersbe, gozan de una situación tan cómoda aquí que rara vez piensan en ir a recibir al Señor en el aire. Se olvidan de que un día comparecerán ante el tribunal de Cristo, pero el hecho de que Cristo va a venir otra vez nos sostiene y nos edifica. Al final de esta enseñanza, amados hermanos, iglesia, recordemos la pregunta de este predicador escocés, Murray. ¿Piensas que Cristo podría venir hoy mismo? ¿Qué responderíamos? Mateo 24, 44, por eso también ustedes estén preparados. Iglesia, debemos prepararnos, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. El Señor nos ayude y nosotros respondamos con diligencia este llamado que la palabra nos hace. Oremos. Padre Celestial, te bendecimos esta mañana por la oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos en este día domingo con algo de frío, Señor, con un temporal que estamos enfrentando, pero tú nos das este regalo de poder oír tu palabra, Señor, y poder finalmente, como concluye esta enseñanza, recibir, Señor, material para ser edificados, material para ser consolados, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones, Señor, a veces producto, ¿no?, de las cosas que van pasando, las situaciones, Señor, que son inesperadas, dolorosas, Señor. Vamos endureciendo nuestro corazón a estas verdades.
Tú nos das hoy la oportunidad de que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que reblandezca, por así decirlo, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, mirar con mayor, Señor, interés, con mayor diligencia, los hechos finales, Señor, cuando tú volverás, cuando Cristo vuelva, Señor, con poder, con gloria. Ayúdanos a poner nuestra mirada allí. Te damos muchas gracias, Señor, a través de Cristo. Amén y amén.